Canadá, la nación que se caracteriza por ser el país con las personas más amables, los alces más grandes, los castores más salvajes, y cuya moneda se sostiene en una reserva de jarabe de miel de maple, tienen una historia menos aburrida de lo que se imaginan. La pluralidad cultural, las pugnas políticas y sus relaciones con el mundo, así como sus desafortunadas incursiones en el fútbol, entre los años 1960 y 1990 serán algunos de los temas que se tratarán en este video. Y mientras estamos narrando esto, les mostramos el que podría considerarse el dibujo más canadiense de la historia. En la década de 1960 comienza la Revolución Silenciosa de Quebec. En 1965 se adopta la actual bandera de Canadá, reemplazando la incorporada a Gran Bretaña. En 1967 es el cumpleaños número 100 años de la nación y en 1968 comienza la era Trudeau. Pierre Trudeau, del Partido Liberal, gana las elecciones y al mismo tiempo se forma el Partido Quebecois para pugnar por la independencia de Quebec. En 1968 es la primera y única vez que Canadá va al Mundial, pero retomaremos esto más adelante. En 1970 surge la Crisis de Octubre, en la cual miembros de un grupo separatista radical de Quebec secuestran a un oficial británico y asesinan al ministro de Quebec. En ese momento, Ottawa suspendió los derechos civiles. En 1980, Quebec hace un referéndum para convertirse en una asociación soberana en la cual la separación pierde con un 40%. En 1982, la Constitución vuelve a casa, con una Carta de Derechos y Libertades en la cual Reino Unido transfiere los poderes legales a Canadá, que a partir de ese momento se vuelve un estado independiente. En 1984, Trudeau se retira. En 1985, 329 personas, incluyendo 280 canadienses, fueron asesinadas por un ataque de bomba en un jet de la aerolínea Air India que viajaba de Montreal a Londres. En 1989, Canadá y Estados Unidos establecen un acuerdo de libre comercio. En 1991, las fuerzas canadienses participan en la Guerra del Golfo, condenando la invasión de Irak a Kuwait. Las disputas federales provinciales tuvieron lugar en Quebec. A este hecho se le denominó la Revolución Tranquila porque los liberales intentaron hacer un cambio dentro de las instituciones políticas y económicas. Y se pensó revolucionario porque el fin era transformar la estructura del poder sustituyendo la dominación brito-canadiense por el control franco-canadiense. Luego de integrar a los intelectuales con los mismos ideales y creencias a su gabinete, comenzaron a pugnar por una regulación y control del Estado sobre la economía provincial. Pero las reformas eran demasiado para una sociedad con tan pocos recursos como la quebequense. Sentían que las cosas no estaban mejorando lo suficientemente rápido. Quebec era demasiado diferente al resto de Canadá para existir como provincia, y sabía que al independizarse podía desarrollar todo su potencial. Luego, jóvenes más educados en cuanto a las ideas marxistas y separatistas comenzaron a protestar y se formó un grupo llamado Frente de Liberación de Quebec. En estos años aumentaron el número de grupos separatistas, algunos de los cuales adoptaron posiciones más extremas, y el gobierno canadiense calificó sus actos como terroristas. Varias veces ponían bombas en los buzones de presuntos explotadores extranjeros y edificios de gobierno, e incluso llegaron a secuestrar al funcionario británico James Cross y asesinar al primer ministro quebequense Pierre Laporte. Un gobierno abiertamente separatista de Quebec, dirigido por el primer ministro René Lebesgue, fue elegido en 1976, y un referéndum sobre la separación de Canadá se llevó a cabo en 1980. Fracasó, pero las relaciones entre Canadá y Quebec fueron cambiando para siempre. A fines de los años 60, el gobierno federal bajo el primer ministro Trudeau propuso una estrategia doble para mejorar las relaciones entre el gobierno federal y las provincias. Para potenciar y fomentar la participación francófona en todas las instituciones nacionales, se estableció una política de bilingüismo oficial, y también se garantizó los derechos individuales y los derechos de las dos comunidades lingüísticas oficiales de Canadá. Se presentó una constitución renovada con una Carta de Derechos y Libertades insertada. El gobierno separatista de Quebec se había opuesto a la nueva constitución, y era la única provincia que se negó a firmarla. Actualmente su firma permanece simbólicamente ausente de la Constitución canadiense.
En la posguerra, los canadienses compartían y resentían los intercambios sociales, económicos y culturales con Estados Unidos. Estas relaciones sociales se reflejaban en el gran flujo de turismo en ambas direcciones a través de una frontera prácticamente inexistente. El intercambio cultural llevó a los canadienses a incorporar el estilo de vida americano, incluyendo el consumismo que se reproducía a través de la publicidad. Así, los canadienses sintonizaban la radio y televisión estadounidense, veían películas de Hollywood, manejaban autos fabricados en Detroit y usaban un sinnúmero de productos americanos. Esta situación llevó a muchos canadienses a emigrar hacia el sur de la frontera, dejando a sus compatriotas amargamente preocupados por el desangramiento de su talento nacional. La sencilla inserción de este estilo de vida americano en Canadá se puede entender por su falta de una identidad nacional. Por supuesto, la diversidad de orígenes trabajaba en contra del sentido de unidad nacional que se podía notar en los quebequenses, cuya pelea ya retomamos, y que habían mantenido a lo largo de los años un sentido de conciencia franco-canadiense, basada en su lenguaje, etnocentrismo, catolicismo, regionalismo y paternalismo, mientras que las provincias anglosajonas habían venerado su identidad británica y posteriormente británico-canadiense. Fue en estas circunstancias que solo algunos líderes del gobierno federal y empresas nacionales comenzaron a adquirir una identidad plenamente canadiense, una identidad integral, multicultural, no basada ni en la raza, religión o región. En consecuencia, fue la administración liberal de la posguerra que pretendió mejorar la calidad de la cultura canadiense para una construcción y unificación de la sociedad, movimiento encabezado por Vincent Massey, presidente de la Universidad de Toronto. Un elemento importante para afianzar la identidad nacional canadiense fue la creación de una bandera nacional propia. La enseña roja era considerada la bandera del país y se utilizaba como distintivo de las tropas canadienses durante la Segunda Guerra Mundial. El 8 de noviembre de 1945 se establece un comité ejecutivo en el Senado y la Cámara de los Comunes para adoptarla oficialmente. Este recibió varios diseños, 2.695 para ser precisos, y el 9 de mayo de 1946 se estableció que la bandera nacional de Canadá debería ser la enseña roja canadiense con una hoja de arce en colores dorados otoñales bordada por un contorno blanco. Sin embargo, esto representaba un enorme problema para la Asamblea Legislativa de Quebec, que consideraba que la bandera nacional no debía representar en ella ningún símbolo extranjero, haciendo referencia al Union Jack, claro emblema británico. No obstante, Mackenzie King decidió hacer oficial la enseña roja, ignorando los reclamos de Quebec. El debate en torno a la bandera nacional se intensificó en 1960. En 1963, el primer ministro Lester B. Pearson sometió la cuestión a debate parlamentario. Pearson creía que la bandera debía ser distintiva y canadiense sin lugar a dudas. Este primer ministro había sido parte importante en la negociación que puso fin a la crisis del Canal de Suez, acciones que le merecieron el Premio Nobel de la Paz, por lo cual tenía cierta autoridad moral al respecto. Sin embargo, el ex primer ministro John Diefenbaker, de carácter más conservador, enfureció con las decisiones de Pearson, llevando así el debate a un nivel personal. El 27 de mayo de 1964, el entonces llamado banderín de Pearson fue sometido a referéndum por iniciativa de Diefenbaker. Sin embargo, antes de que esto pudiera hacerse, Pearson creó un comité parlamentario de 15 miembros para seleccionar un nuevo diseño. El diseño ganador fue el de George F. G. Stanley, inspirado en el pabellón del Royal Military College de Kingston, Ontario. Este sería aprobado por el comité parlamentario por unanimidad el 29 de octubre de 1964. Posteriormente sería aprobado por la mayoría en la Casa de los Comunes el 15 de diciembre de ese mismo año y por el Senado 2 días más tarde. La bandera canadiense sería izada por primera vez el 28 de enero de 1965 en un acto solemne tras la proclamación de la reina Isabel II, en la colina del Parlamento en Ottawa, en presencia del gobernador general George B. Verrier, el primer ministro Pearson, junto con todo su gabinete y los parlamentarios canadienses. El entorno institucional de Canadá ha sido una de las claves que explican el intenso y diverso flujo de inversiones y comercio que ha mantenido con el resto del mundo. Indudablemente, las corrientes de capital e inversiones fueron la consecuencia de una elaborada estructura de incentivos y ventajas mutuas muy poderosas dirigidas a propiciar la entrada de las firmas extranjeras y el intercambio comercial, fortalecidos por una sólida definición de los derechos de propiedad y los contratos. Sin embargo, en la década de los 70,
se registró un cambio fundamental, en particular en el trato al capital extranjero, principalmente estadounidense, que ya controlaba el 36% de todo el capital empleado en la industria de Canadá. Ciertamente, la penetración de la inversión extranjera había cobrado gran importancia en algunos sectores, en especial en el petrolero y el gas natural, en los que el capital extranjero representaba el 76% del capital invertido. En el sector minero, el control ascendía al 70% y en el manufacturero dominaba con el 61% del capital total invertido. En 1980, de acuerdo con la estrategia nacionalista de Trudeau, también se creó el Programa Nacional de Energía, que, entre otras cosas, monitoreaba las propiedades de los extranjeros en el sector de los energéticos. El resultado de esta política fue la disminución considerable del radio de control del capital extranjero, el cual pasó de 36% a finales de 1971 a 23% a finales de 1986. Sin embargo, la década de los 80 registró nuevamente cambios importantes, marcados por la apertura económica y la posterior firma y consolidación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En 1985, los objetivos del gobierno de Canadá se centraban en el fortalecimiento de la competencia y los temas de seguridad nacional. El gobierno liberal reafirmó el compromiso de reactivar la actividad comercial y promover la defensa de Occidente, el control de las armas y el impulso de una política de desarme para reforzar la seguridad del país. De manera específica, la política económica canadiense se centraba de forma importante en una serie de cambios estructurales que iniciaron a mediados de los 80, que comprendía un programa abierto de privatización de empresas del Estado, con el propósito de reemplazar el capital público por el privado. En la nueva estrategia liberal también se incluyó la privatización y la desregulación del transporte, las comunicaciones y los servicios públicos. Es fácil percibir que el fútbol soccer es el juego por excelencia alrededor del mundo. Sin embargo, pareciera que Canadá es la excepción, ya que increíblemente la única oportunidad que ha tenido para estar presente en una Copa Mundial de Fútbol fue en 1986, después de que en el proceso clasificatorio venció a Haití y a Guatemala, obteniendo así un lugar dentro de los 24 equipos que conformaron el Mundial. Dicho mundial se llevó a cabo en México y Canadá estuvo ubicado en el grupo C junto con la Unión Soviética, Francia y Hungría. En su debut jugó contra Francia y sorprendentemente logró una buena imagen, ya que solo faltando 11 minutos para terminar el partido es que Francia logró meter gol. Sin embargo, en el caso de Hungría no le fue tan bien, ya que quedaron 2-0 y posteriormente con la URSS perdió 4-0, acabando así su participación en el Mundial. Lo curioso del equipo canadiense fue que de los 24 jugadores reclutados, 10 eran jugadores extranjeros nacionalizados, y es raro que solo han estado una vez en un mundial, ya que en otros eventos como la CONCACAF han logrado victorias como fue en el año de 1985 y en el 2000. Por otra parte, es necesario mencionar que el equipo femenino canadiense es uno de los mejores alrededor del mundo. Es por ello que varios críticos argumentan que el problema es que no existe apoyo dentro de esta área deportiva, lo que hace imposible que los jóvenes amantes del fútbol puedan desarrollar al máximo sus capacidades. No obstante, creen que si se invierte más en el fútbol, podría existir la posibilidad de estar presentes en otros mundiales, ya que el amor por el fútbol en Canadá existe. Probablemente, Canadá es uno de los pocos países que ha tenido un desarrollo y un progreso constante junto a largas temporadas de paz. Tal vez sepan cómo estructurar e implementar sus proyectos de nación y hayan sabido articular la gran diversidad cultural en su sociedad y en su gobierno. Pero problemáticas como los feminicidios y ataques con armas de fuego siguen presentes al igual que en cualquier otro rincón del mundo. Del mismo modo, no podemos pensar el desarrollo canadiense separado del subdesarrollo de otros países, como de aquellos de los que extraen recursos estratégicos.